Hablando de turismo, un podcast de Tour 10 para agentes de viajes. Best Hotels patrocina este episodio. Vacaciones en familia a primera línea de playa. Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a este podcast, a este nuevo episodio de podcast Hablando de Turismo. Como ya sabéis, vuestro podcast propiciado por esta casa, por Tour 10 Travel, en el que estamos intentando de dar voz y visibilidad al canal de distribución turística, agencias de viajes y nuestro papel en la distribución turística. Hoy contamos con un tema que podría ser trending topic, porque además es un tema siempre recurrente, en los últimos años siempre polémico, y en el que queremos darle voz pues a todos los actores que tienen que ver algo sobre este tema, ¿no? Y es la famosa venta directa de los hoteles. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre agencias de hoteles en tiempos de venta directa. Vamos a contar en esta ocasión, en este episodio, con Daniel Sánchez. Daniel, ¿qué tal? Buenas, tocayo. Encantado, gracias. Daniel es CRO en Paratitech, es una empresa partner de los hoteles que vamos a traducirle a toda la audiencia uno de los principales cometidos que tenéis con vuestro día a día. Vosotros ayudáis con vuestro software, con esta tecnología a incrementar la venta directa de los hoteles. O sea que vamos metiendo el dedo en la llaga, propiamente dicho, ¿no? Sí. Y por otro lado, pues tenemos a nuestro querido CEO, Fran Serón, que nos va a acompañar también en esta tertulia. Fran, ¿qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Tienes también tu punto de vista que aportar y tu digamos, granito de arena, porque ya son ya 20 ¿cuántos años ayudando en esta historia de la distribución directa, de la distribución hotelera? Bueno, la distribución ya son 21 y antes de la distribución ya sabes que también mi etapa de minorista, que también somos unos cuantos años, en total son 34 años ya dedicados al sector del turismo, que no son pocos. Y bueno, yo soy Daniel Cortés, CEO de esta casa y el encargado de moderar un poco esta mesa de debate en el que en esta primera parte vamos a hablar del lado de los hoteles. En este caso, con la opinión de mi tocayo Dani Sánchez, en cuanto a este tema se refiere. Dani, tú que tratas a diario con los hoteles y que estás en contacto directo con los hoteles, este monstruo que se ha creado en torno al hotel desde el punto de vista de la agencia, ¿no? Con este mito o esta historia de la venta directa, ¿cómo podrías verla o cómo podrías catalogarla de un partner como vosotros, un partner que ayuda al hotel a que esto sea así en esta historia, en esta, digamos, guerra que hay ahora mismo? ¿Cómo lo ves? Pues, a ver, nosotros siempre, de hecho, no es nuevo, siempre lo hemos dicho desde nuestros inicios, los hoteles deben tener un mix de distribución saludable, que aquí hay sitio para todos. La venta directa, efectivamente, es algo que ha ido creciendo a lo largo de los años, muy propiciado en la era post-COVID, también un poco por la digitalización del consumidor y, bueno, los hoteles también se dieron cuenta que había otra forma de hacer la distribución. Pero tengamos en cuenta que la venta directa es un trozo del pastel que en muchísimos casos no supera ni el 10-15%. Hay otros casos en los que sí, dependiendo un poco la estrategia del hotelero y de también un poco nuestra labor, ¿no? De lo que podamos ayudarle en ese sentido. Pero el resto de partners o el resto de players dentro de lo que es la distribución son súper importantes para el hotelero y también para la venta directa, porque no nos olvidemos de que muchos hoteles, por no decir la mayoría, sin el resto de partners o el resto de players que forman ese pastel, la venta directa no chuta, porque al final es un escaparate al mundo el tener toda esa red de distribución al completo. ¿Os consideráis a día de hoy aliados o competidores en esta ecuación? Pues te diría que ni una cosa ni otra. Es decir, para mí, si yo tuviera que hablar de mis competidores, si tú me preguntas ahora mismo, oye, ¿quiénes son tus competidores? Mis competidores son otros motores de reserva, otras empresas que se dedican a lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque compartimos portfolio de clientes y un cliente mío se puede ir con ellos o un cliente suyo se puede venir conmigo. Cuando eso ocurre, es un competidor, ¿no? Es la definición de competidor. Ahora bien, dentro de la distribución de los hoteles, es verdad que a veces una misma reserva o un mismo cliente podría haber caído por un canal o podría haber caído por otro. Y esto depende de muchos factores que en la mayoría de los casos realmente no están en mi tejado o en cómo de bien haga yo las cosas, sino en la estrategia global del hotel
Y hay un factor ahí muy importante que es el precio, ¿no? Que si el precio no es el que el cliente espera o si el cliente está comparando entre diferentes portales, pues el precio manda, ¿no? Que es lo más una de las variables más importantes a la hora de tomar la decisión. Fran, en esta ecuación que tenemos, ¿no? Hotel, la agencia de viajes, este difícil equilibrio que vamos buscando nosotros también como parte, ¿no? Porque al final somos canales de distribución, ayudamos a los hoteles a encontrar clientes y a las agencias a encontrar proveedores. ¿Consideras que los hoteles se han, digamos, la moda esta se ha impuesto demasiado a la moda de la venta directa y es más mito que lo que realmente supone el final, o cómo lo ves tú? Tengo que decir que en gran parte sí estoy de acuerdo con lo que comenta Dani, en el apartado de que realmente todos los canales pueden convivir. Y sí es verdad que creo, personalmente, a nivel personal, creo que se ha demonizado demasiado lo que es el efecto de la venta directa. La venta directa existe, por supuesto que existe. ¿Que es algo que no es agradable para la agencia de viajes o para la OTA? Indiscutiblemente, porque eso no les aporta, sino que les resta clientes, pero también las agencias de viajes y las propias OTAs también restan clientes a su vez a lo que es a los propios hoteles. Por eso, realmente, por eso digo de que en verdad pueden coexistir, pueden estar y que se ha demonizado en exceso lo que es la venta directa, puesto que, como bien ha comentado Dani, lo normal, lo que son estos niveles de estadística, los hoteles no tienen una venta directa superior a ese 10% o a ese 15% de la globalidad de sus habitaciones. Un establecimiento hotelero de 300 habitaciones necesita de todos los canales habidos y por haber para poder llenar su propio hotel. Es que no hay otra. ¿Que uno de esos canales va a ser su propia venta directa? Por supuesto. ¿Pedirles a los hoteleros que renuncien a ese canal? Muy complicado porque nadie va a renunciar a una cuota de negocio, además que es suya, porque el producto es suyo, es de ellos. ¿Que no le gustan a los otros partners que son los vendedores o los distribuidores como nosotros, como Tour 10? Por supuesto que no nos gusta, está más claro. Uno de los grandes perjudicados es nuestra propia empresa, y sin lugar a dudas. Pero eso no me lleva a romper relaciones o a rasgarme las vestiduras. Pero, Dani, puede ser un problema, a ver, las agencias puede que entiendan, ¿no? Que evidentemente todas las partes del pastel son importantes para completar la tarta, pero quizás hay un problema que es el precio, ¿no? Quizás creo que esta demonización de la que ha hablado Fran, o de la que hemos hablado en los minutos anteriores, viene también motivado no tanto por el hecho de la venta directa en sí, sino porque exista una diferencia en el precio. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinión tienes sobre eso? A ver, realmente venimos de una época en la que todos los hoteles exigían paridad a todos sus partners de distribución, ¿no? De hecho, había muchos hoteles y cadenas hoteleras que tenían a gente en plantilla dedicado a rastrear disparidades, cerrar ventas, meter en el congelador, ¿no? Como se suele decir. Y realmente, para mí hubo un punto de inflexión, que fue el COVID, cuando al salir de pandemia se vio, o muchos hoteleros se dieron cuenta que dijeron, oye, pues si a esto le presto atención, puede vender más. El cliente también final, ¿no? El viajero también se dio cuenta de que podía reservar a buenos precios cuando los hoteleros empezaron a lanzar esas ofertas en las páginas web, y esto pues abrió la caja de Pandora. Realmente, cuando hablamos de venta directa, normalmente se nos señala a los que somos un motor de reservas. Al final, el motor de reservas es una capa tecnológica, es decir, yo pongo un cliente, le permito reservar, te pongo la reserva en el channel y el channel la pone en el PMS, te pongo una pasarela de pago que la eliges tú como hotelero y somos puramente transaccionales, es decir, no somos una agencia porque en ningún momento tocamos dinero ni nada, le cogemos datos de aquí, los ponemos aquí y punto. Pero es que esto abrió la caja de Pandora porque realmente, y esto he hablado muchas veces con hoteleros, la venta directa es la caja de Pandora que se ha abierto es la del Travel Tech, es decir, toda la tecnología que hay alrededor del turismo ahora mismo es brutal. De hecho, en Fitur, no sé si habéis visto los últimos años, los pabellones 8 o 10 han empezado a salir empresas como Setas, y casi todas esas empresas alrededor de todo este ecosistema lo que hacen es traer tráfico a la página web, llámese un chatbot, agencias de marketing digital, como nosotros también necesitamos ese servicio, CRMs, que es una de las cosas que está muy de moda ahora, ¿no? Pues todo ese cliente, trabajar el dato y traérmelo a mi página web para que reserve. Es decir, el hotelero lo que está haciendo no solamente es lanzar ofertas en su propia página web,
sino es intentar captar toda esa demanda que hay ahora mismo en el aire, que ese cliente que quiere reservar su hotel en Torremolinos, por ejemplo, ¿cómo hago para que reserve mi hotel? ¿Vale? Ya está yendo una capa por encima del funnel, porque antes se limitaba simplemente a dejar la web abajo a ver si alguien llega. ¿Cómo puedo captar esa demanda y no solamente captarla, sino traérmela a mi hotel y convertirla en una reserva directa? Y son los propios hoteleros armándose de toda esa tecnología, de todo ese ecosistema, los que están, digamos, apostando por la venta directa. Entonces ahí es donde realmente hay que entender hasta qué punto esto puede seguir creciendo, ¿no? Pero hasta qué punto también, y es un debate que también hemos abierto alguna vez con hoteleros, esto incrementa los costes, y si tú lanzas un 5, un 10% en la página web, le metes el coste del CRM, contratas a un tío que se dedica a marketing digital, etc., pues el coste de distribución de la venta directa, muchas veces... A ver si va a ser mayor el coste. Claro, el neto que le queda al hotelero, en algunos casos, es más bajo que el neto que te queda por un B2B o por una OTA. Entonces... Realmente la exposición que has hecho es bastante interesante, sobre todo lo que es la parte tecnológica, porque realmente comentas y dices de que todas las travel tech que han crecido alrededor de toda esta historia de la venta directa ayudan al hotelero a que eso se ejecute. Entonces, si los hoteleros tienen el arma de poder tener más tráfico, y tienen sobre todo el arma fundamental, que es lo que yo siempre he comentado y siempre lo he dicho a todos los hoteleros, dice, oye, si tenéis la principal herramienta, que es la confianza, porque el cliente final, cuando habla con un hotelero, siempre tiene más confianza que cualquier OTA o que con cualquier otro canal. ¿Qué necesidad tiene entonces el hotelero de vender por debajo de la tarifa de mercado que él mismo establece para poder llevarse el cliente? No tiene sentido, porque si además tiene que soportar una serie de costes tecnológicos, como comentas, realmente le sale deficitario lo que es la venta. ¿Tú puedes arrojarnos algo de luz respecto a eso? ¿Por qué esa práctica? A ver, realmente los hoteles que venden más barato a través de su web no son tantos o no son tan agresivos. No hace tanto, hace 3, 4 años te metían un 10-15% en la web y se quedaban tan panchos. Hoy día te lo hacen pero de una manera más disimulada. Te montan un loyalty program, que si te logueas obtienes unos beneficios, que a lo mejor ese beneficio no tiene por qué ser un descuento directo, sino que es que en el hotel pues te voy a dar una upgrade gratuito, te voy a dar no sé qué. Es decir, ya realmente la gente se está dando cuenta de que tampoco podemos funcionar a base del ofertón, ¿no?, de la página web, porque además también transmites, pues, cuando los hoteles lanzan demasiadas ofertas en determinados segmentos, pueden ser incluso contraproducentes, ¿no?, para ciertos targets. Entonces ellos lo que están haciendo es, pues, armar un poco la propuesta de valor que ellos quieren venderle al cliente. Y sí que es cierto que y esto creo que es una realidad, la página web o el motor de reservas o todo lo que hemos hablado, ¿no?, que acompaña la venta directa, te permite a veces transmitir un poco mejor la propuesta de valor, porque que si te pongo una foto, que si te vendo una experiencia, que si te vendo un add-on, que si... Todas esas... los hoteles ya no intentan vender tanto alojamiento, sino intentan vender experiencia, y a veces en las OTAs o en otros canales intermediados tienes que limitarte a sota, caballo y rey, ¿no? Y es un poco más complicado armar esa propuesta de valor. Y en determinados hoteles, que no en todos, pero por ejemplo nosotros tenemos muchísimo resort vacacional, ¿no? Pues el resort vacacional a día de hoy, cuando los ADRs ya son buenos, las ocupaciones son buenas, venden los regímenes más altos, es decir, ya ¿cómo le rascas rentabilidad a todo eso? Pues intentas armar diferentes flows o diferentes estructuras de compra para que el revenue final de la reserva sea un poco más alto, y creo que en eso están un poco más limitados en otros canales, ¿no? Eso puede ser uno de los motivos también por los que ellos apuesten también por la venta directa. Uh-huh. Fran, has pasado antes de puntilla por un tema que yo sé que te va a gustar decirlo. Decía Dani que miedo me das. El COVID fue el punto de inflexión en el que hemos pasado de la paridad más absoluta a la disparidad más absoluta. ¿Coincides de que fue el COVID el elemento detonante en esta situación del mercado, en el que antes pues se miraba mucho el PVP, y ahora es que ya no sabemos cuál es el PVP? Yo no creo que fuese el COVID el elemento detonante. Evidentemente ayudó, indiscutiblemente, pero
el elemento detonante es la ambición humana. Es decir, en este país, desafortunadamente, el elemento del revenue, al final, hace un trabajo que para todos los que somos empresarios es un trabajo indispensable, que es la de subir tarifa. Pero al final, también lo mismo que existió una moda en su día de lo que es el tema del PVP, se pasa a la captación del cliente con carácter directo por parte del hotelero. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y es con lo que yo nunca he estado de acuerdo. Es decir, todo no es pase lo que pase, cueste lo que cueste. Todo tiene un precio. Y si ese precio es superior al que realmente estás pagando a fecha de hoy, para mí deja de tener sentido. Sin embargo, el hotelero entendió esta reacción de un marketing desmesurado alrededor de la agenda directa, perdón por la expresión, pero yo soy un poco bruto hablando también, parecía que eras gilipollas si no captabas cuotas de mercado de venta directa. Todo porque las grandes cadenas empezaron a moverse en ese sentido y todos los hoteleros, evidentemente, dieron pasos de continuidad. Y ya era la caza del cliente directo, insisto, costara lo que costara, incluso por debajo de las propias tarifas de mercado, donde el propio hotelero estaba ingresando menos. Porque aunque ingresara igual que lo que le pagara un Tour 10 o le pagara una OTA o cualquier canal de distribución, alrededor de esa venta directa existe una serie de costes que no se evaluaban. El gran inventor de esto, pongamos en caso, Barceló Hoteles ya lo hizo, y en Petit Comité se reconocía que, oye, que le costaba un pastizal el Barceló.com, le costaba una auténtica fortuna y que ganaban menos dinero que con los canales de distribución, pero que había que tener una base de datos y había que tener un cliente, que eso al final se traduciría en un beneficio, ¿o no? Ya a fecha de hoy yo creo que la tendencia es otra, está empezando a cambiar, está empezando a modelarse. Evidentemente el hotelero quiere vender con carácter directo, sin lugar a dudas, pero ya no a cualquier precio. Quiere mantener, hay muchísimos hoteleros muy respetados en este país, muchísimos de ellos en Costa del Sol, que lo que quieren es mantener un equilibrio, porque lo que les interesa es, como bien ha comentado Dani anteriormente, es subir su ADR. El hotelero, su única preocupación es vender cada vez más y mejor, no solamente directamente, sino a través de cualquier canal. Y para eso los revenues tienen que hacer su trabajo, su canal de venta directa tiene que hacer su trabajo, y todos los canales tienen que hacer su trabajo, y necesitan mantener ese mix entre los distintos canales del mercado. ¿Puede ser la mejora en esas experiencias que decía Dani, esos extras que se pueden vender en una página web de un hotel y que quizás no llegan por un canal de comunicación, por un canal de distribución como Tour 10, un punto de encuentro en el que podamos colaborar más en el futuro con los hoteles? Sí, podría ser. De hecho, realmente lo que los hoteles quieren es hacer un ADR más alto, pero también hacer un revenue total del hotel más alto, ¿no? Es decir, no todo es lo que se vende en habitaciones, sino lo que se vende en general en el hotel, ¿no? Y cuando tenemos ADRs donde a veces cuesta subirlos porque ya están a veces tocando techo, ¿no? O en algunos casos, en algunos puntos concretos, rozando el ridículo, como yo digo, porque yo he estado mirando este verano para irme a algunos sitios de Cádiz, Zahara, no sé dónde, digo, joder, es que allí un fin de semana. Entonces, cuando estamos en esos momentos, dicen los hoteles, a ver, ¿qué más puedo hacer? Porque ya el mercado no me permite seguir subiendo ADR. Y en ese sentido, pues sí que se podrían buscar colaboraciones o maneras de que esos canales intermediados puedan vender extras o puedan hacer unos paquetes que fueran más atractivos para el consumidor final, ¿no? Eso podría ser, por ejemplo, un punto interesante. Real de colaboración. Frank, ¿tú cómo lo ves? De hecho, ya se hace. Es decir, que al final, a fecha de hoy, estamos hablando de que el mejor precio no está en la web del hotel, siempre. Hay veces que sí, pero hay otras veces que no, que está en el Genius de Booking, hay otras veces que está en la agencia de viajes porque nos ha dado a nosotros como Tour 10 un plaza a plaza o una oferta exclusiva, hay otras veces que está en una OTA de otra índole. Es decir, que al final esta disparidad nos ha llevado a que el precio sea muy variable. Y muy variable que en función de las negociaciones internas que se realice con la dirección comercial de los distintos establecimientos o distintas cadenas en cada momento y en función de la necesidad del hotel o cadena, se establece una serie de parámetros de venta. O sea que no siempre es el mejor precio en un lado. Ahí el precio está muchas veces en un lado o en otro. Lo que pasa, claro, que cuando nosotros tenemos el mejor precio no nos quejamos.
Pero cuando tenemos el peor precio sí nos quejamos. Claro que sí, es que es nuestro trabajo quejarnos. Yo nunca jamás le podré decir a una agencia de viajes que no se queje porque no tenga mejor precio. Todo lo contrario. Si me avisa, yo lo reclamo para nosotros y para ella, por supuesto. Lo mismo que evidentemente los otros canales también lo hacen igual. Es una cuestión al final de situación de mercado y situación de necesidades. Afortunadamente llevamos 3 años muy buenos de venta. A ver 2025 cómo se presenta. Por ahora no pinta mal. Y esa bondad de ventas durante estos 3 años nos ha ayudado a que todo se mitigue un poco más y todo se relaje, pero cuando llegan los tiempos malos, ahí es cuando todos intentamos de canibalizar lo que es el mercado de una forma o de otra, y evidentemente el hotelero no va a ser distinto a nosotros o a una minorista o a una otra. Hablando de diferentes canales de distribución, desde la atalaya en la que te encuentras, en la que se encuentra ahora mismo para Titech, en el portfolio de tus clientes, aparte de la venta directa, ¿cuál es el canal que más aporta? ¿OTAs, agencias de viaje? ¿Qué es aportar? ¿Revenue? ¿Aportar...? Más valor al establecimiento al final, más ventas al final. Más ventas. Sí. Depende mucho del destino. En urbanos es booking.com, la mayoría de los casos. En destinos vacacionales eran sobre todo turoperadores que, por lo que nosotros al final, el dato final es lo que nos cuentan los hoteles, yo tampoco lo tengo. Pero en la mayoría de los casos la turoperación va cayendo, sobre todo algunos turoperadores muy concretos están haciendo este año la mitad que el año pasado. En destinos de mercados nacionales, las agencias y los mayoristas pues van bastante bien, pero nosotros particularmente sí que seguimos viendo una tendencia alcista en la mayoría de los casos. Siempre que el hotel tenga el precio más o menos bien. Ahora, una de las cosas que están haciendo los hoteles es muchísimas campañas de marketing. Nosotros tenemos una cuenta con Google y sabemos el monto total que gastamos, ¿no? Porque le gestionamos las campañas y prácticamente vamos doblando año tras año las inversiones que hacen los hoteleros en Google, en metabuscadores y demás. Entonces, realmente el que más aporta, dependiendo del destino, podría ser en urbanos un Booking. En destinos vacacionales está entre turoperación, venta directa. Booking también ha crecido mucho en destinos vacacionales, eso hay que decirlo. Por desgracia para todos, sí. Sí, y bueno, Expedia está más bien residual en la mayoría de los casos. A lo mejor un Sevilla, un Madrid, un Barcelona sí que está todavía fuerte, pero... Y la venta directa, nosotros tenemos mucho portfolio en pues destinos como Tenerife, Lanzarote, Baleares, donde éramos un 3% y ahora estamos en muchos casos en un 15%, en un 20%, incluso en algunos casos nosotros tenemos casos de clientes en un 40-50% de venta directa. Pero Dani, yo aquí te quiero hacer otra pregunta de nuevo, perdón usted, señor moderador. Sí, no hay problema, no hay problema. ¿Por Te doy qué, un minuto, ¿eh? ¿Por qué para un hotelero es relativamente fácil hacer una campaña con un Booking.com y ofrecerle un Genius que se dispara muchas veces, todos conocemos, a un 35% de comisión? Y cuando vienen los palos, como yo siempre digo, a la hora de recortar, siempre cae sobre lo mismo, es decir, sobre los canales de distribución tradicionales, que a su vez, evidentemente, esa limitación pasa al canal inferior, que es el canal de las agencias de viajes. Es que existe una apuesta mayor por uno que por otro, porque después realmente, cuando tú oyes las noticias, lo que te encuentras siempre es que tal asociación de hoteleros ha puesto una demanda contra Booking.com por romper, por tema de competencia de mercado. Y así suma y sigue. Y sin embargo, siguen apostando por ese tipo de línea y no les duele hacer según qué tipo de campañas, mientras que los canales de distribución tradicional se ven afectados y conseguir algo cuesta realmente horrores. A ver, realmente hay muchos hoteles que en un momento dado pueden estar incluso atemorizados de perder la oportunidad de venta si no hacen X cosas, por ejemplo, en Booking.com. Yo tengo establecimientos en portfolio que no hacen absolutamente nada, siempre están mirando la paridad con Booking porque temen que Booking les penalice, que les quite posicionamiento,
En fin, sabéis que hacen un poco ahí como de medio chantajeo, se podría decir, con los posicionamientos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso es ilegal, ahora entiendo las demandas que Claro, existen. eso es ilegal, pero... Posición dominante de mercado. Claro, pero yo te puedo decir, no, pero esto posición. es el algoritmo, el no sé qué, el tal, de hecho... Hay muchas maneras de camuflar Claro, eso. o sea, yo te Sí, puedo claro. decir, no, es que según el algoritmo, para este target, le voy a enseñar a estos hoteles... Es verdad que Booking tiene un algoritmo, que según tus hábitos de navegación te puede enseñar unos productos u otros. O sea, en temas tecnológicos son unos cracks, hay que admitirlo. Pero también te pueden en un momento dado jugar con eso. De hecho, ya cada vez son menos, es verdad que ese miedo se está quitando, pero nosotros hemos tenido casos de hoteles que tenían una web de hace 20 años con un motor ahí churro y no querían hacer nada por no molestar a Booking porque habían ido alimentando al monstruo. Y claro, cuando el monstruo te vende el 70-80% de tus habitaciones, ahora, ¿en qué momento le quitas? Cuando a lo mejor dices, ostras, es que si le quito, caigo, y si caigo, ¿ahora qué pasa? ¿Sabes? Entonces, se ha ido alimentando a una bestia y la bestia la tenemos aquí bien metida. Sí, aparte, yo creo que cuando tienen que dar un tirón de orejas, por ejemplo, a vosotros tienen aquí al lado y te pueden dar un tirón de oreja, o a mí también. O sea, somos gente de carne y hueso, somos empresas españolas y tenemos relación de tú a tú con todos nuestros clientes. Pero estas grandes OTAs son corporaciones internacionales, que esto es como un ente, ¿no? Etéreo, ahí, ¿con quién hablas? ¿A quién me quejo? Pero sí, es lo que hay. De hecho, a Booking le dejas una factura sin pagar, el día siguiente te cierran ventas. Si yo hiciera eso cada vez que no me pagan una factura, pues estaría todo el día cerrando ventas, ¿no? Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de acciones ahí tan tajantes son las que a los hoteles un poco le intimidan, ¿no? Pienso yo. Pues sí, pues Dani, muchas gracias por tu presencia aquí. Aquí a modo de conclusión yo creo que tenemos un minuto para poder poner una conclusión, esta historia entre agencias y hoteles en tiempos de venta directa. Y si tuviéramos que hacer una conclusión, que yo creo que al principio lo has dicho, ¿no? Es que los hoteles necesitan de muchas herramientas para poder llenar, ¿no? Y evidentemente en esa herramienta, en esa ecuación, estáis vosotros como empresa tecnológica ayudando a lo que los hoteles quieren hacer, y estamos nosotros como empresa distribuidora. Esa puede ser quizá la conclusión, Fran. Hombre, la conclusión en este caso es que el entendimiento es obligatorio. Y es obligatorio porque al final nadie, ni un solo canal, esto me lo enseñaste tú hace ya muchos años, ningún canal puede monopolizar el 100% de la venta de ningún producto. Eso no existe. Es decir, no existió ni siquiera Facebook en su día, ni siquiera Instagram a día de hoy, ni nada por el estilo. Es decir, que al final todo el mundo necesita de una variedad de recursos para poder vender tu producto. Y nosotros, evidentemente, y las agencias de viajes, al igual que todas las empresas tecnológicas, están dentro de esa variedad. Habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos, pero el entendimiento, por mi parte, yo creo que es necesario. Así es, ¿no, Dani? Correcto, lo he dicho al principio, ¿no? Hay una frase que nos gusta mucho, que de hecho la usamos muy a menudo, que es el mix de distribución saludable, que esto quiere decir pues que tú hagas tu mix de distribución de la manera en la que a ti te sea más saludable en todos los términos financieros, ADRs y demás, y que esto lo lleves como filosofía un poco a largo plazo. No quieras hacer el pelotazo este año con un canal X, porque después a lo mejor te puede volver en contra. Te puede penalizar en el futuro, y al final todos formamos parte de ese pastel, ¿no? Que es la distribución, y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Nos quedamos con esa frase, mix de distribución saludable. ¿No? Nos quedamos con esa frase como una conclusión. Gracias, Dani, por tu presencia. Gracias a vosotros por la invitación. Aquí tienes tu casa cuando quieras. Y bueno, nos quedamos con esa reflexión que hemos hecho, con esta magnífica tertulia que hemos tenido para abrir el melón de la venta directa y la tendencia, la necesidad que tenemos de entendernos entre hoteles y agencias. Y sin más, nos vamos a ver en el próximo capítulo, en el que le vamos a dar voz a la otra parte, a la parte de las agencias de viajes. Así que hasta el próximo capítulo. Hasta luego.